Días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting de este lunes 2 de julio de 2018. Por favor, como siempre, confírmame que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien, pues vamos con la apertura europea. Vamos a hacer un barrido por los principales selectivos europeos y bueno, simplemente vamos a comenzar como siempre con el selectivo alemán. Como bueno, todos supongo que conoceréis, hemos tenido jornadas de correcciones buscando los soportes principales la semana pasada. Luego lo comentaremos en el aspecto más macro el porqué de estas correcciones, aunque bueno, el principal en este caso determinante ha sido pues el conflicto, ¿no?, que ha levantado como siempre Donald Trump frente a la mayoría de países de pues tanto de la Unión Europea, China y sus aliados Canadá y México. Y bueno, pues esto está afectando determinados sectores más que otros, pero sobre todo en este caso fijaros como el selectivo alemán, vamos a ver si carga la plataforma, ha sido de los principales en corregir. En este caso, bueno, pues lo que estábamos viendo es que el sector automovilístico, con un impacto muy relevante en todo lo que es el comercio internacional, pues ya veíamos como Daimler avisaba de, bueno, pues un profit warning en el caso en que no se puedan alcanzar los objetivos fijados para el año. Centrándonos en el aspecto más técnico, fijaros, tenemos una relevante apertura bajista. Vamos a irle un poco más corto que se vea más claro. Fijaros, en este caso tenemos una tendencia de corto plazo muy clara, una tendencia bajista. Fijaros cómo teníamos hoy la apertura bajista del selectivo. Parece ser que nos hemos podido apoyar en torno al rango de los 12.000, en los 12.120 puntos aproximadamente. ¿Y qué es lo que podemos esperar para el resto de la semana? ¿O qué es lo que deberíamos en este caso plantearnos tanto para la jornada como para los próximos días? Bueno, pues gran parte de estas posibles correcciones o repuntes, queramos o no, pues vienen directamente proporcionadas o vienen directamente gestionadas por el querido Donald Trump, ¿no? En este caso, si continúa la incertidumbre, continúan las amenazas, el mercado va a seguir descontando los objetivos fallidos de las empresas para este año, dependiendo también del sector, como hemos comentado, y podríamos ver una aproximación al rango de los 12.000 puntos, una ruptura del soporte en el que nos encontramos ahora mismo. Por el contrario, si se suavizan, si volvemos un poquito a la calma y empieza a haber cierto optimismo en los acuerdos que se puedan llegar a fijar, podríamos en este caso atacar la zona de los 12.500 puntos, además de una manera bastante rápida. Es decir, estamos esperando que haya fuertes repuntes en consonancia con una relajación de las tensiones. Mientras tanto, lo sensato en este caso, pues continuar con las posiciones cortas. Mientras no veamos un cambio en los diálogos sobre todo entre China y Estados Unidos, bueno, también podríamos decir Europa, lo más sensato va a ser mantenernos con posiciones cortas, esperando que quizás algún rebote en los soportes relevantes, como estamos viendo ahora mismo, pero sobre todo con el ojo puesto en que podamos seguir perdiendo soportes relevantes. Por tanto, si os estáis planteando continuar con estrategias más cortoplacistas, podríamos en este caso establecer una zona de stop loss en la vuelta, en un posible cierre del hueco, pero sobre todo marcarnos un objetivo, en este caso de los 12.000 puntos, que más o menos es el soporte clave que estamos esperando para saber si logra romper o no, porque aquí ya estaremos hablando de irnos a una zona bastante relevante de perder. Yo creo que uno de los soportes más estables de los que había marcado el DAX en los últimos meses, fijaros como en el caso de perder el rango de los 12.000 puntos, lo perdimos en algún momento en la corrección de febrero, pero más o menos vendríamos ya a marzo del año pasado, ¿de acuerdo? Quitando estos dos tramos en los que sí que vimos que se perdía en este caso el soporte, no volvíamos a atacar esa zona desde prácticamente no llega un año y medio, un año y un trimestre aproximadamente. Por tanto, muy relevante que pueda suceder en los 12.150 puntos. Todo apunta a que podamos atacar esos 12.000, mantener las posiciones cortas y en el rango de los 12.000 buscar un posible rebote, también con noticias que vayamos conociendo a lo largo del día y de la semana, por supuesto.
Vamos ahora con España, también hemos tenido fuertes correcciones, no tanto quizás en este caso como el selectivo alemán, que venía prácticamente de hacer máximos de los 13.000 puntos, ya que bueno, los 13.500 quedan un poco lejos. En el caso de España, más de lo mismo. Fijaros cómo tenemos en este caso soporte bastante relevante. Estaríamos hablando de irnos a los 9.200 si perdemos los niveles actuales. También hemos tenido un relevante gap en bajista. Misma situación. Es probable que veamos en este caso atacar la zona de los 9.200. Puede haber una probabilidad bastante alta. Por tanto, mantener las posiciones cortas sería sensato hasta que veamos un rebote en el selectivo, a nivel europeo en general. Sí que es verdad que, bueno, imprescindible, ¿no? Trabajar en este caso con stop loss y un punto de referencia bueno para colocarlo sería en este caso, si lo queremos ajustar al máximo de lo que estamos de la cotización, pues fijaros en torno a los 9.500 sería un buen rango para establecer nuestro stop loss, un diferencial de prácticamente 75 puntos y el objetivo que le vamos a marcar, estamos aquí hablando de en torno a unos 200 puntos de beneficio con esa posición corta hasta los 9.200, ajustándolo más los 9.280 aproximadamente. ¿De acuerdo? O sea, podríamos ir a aprovechar ese corto o simplemente esperarlo ya en zonas de soporte para, en este caso, aperturar largos una vez se revierta la situación en la que nos encontramos. Ya os digo, en cuanto se revierta, esperamos fuertes repuntes, esperamos alzas bastante fuertes y rápidas, pero claro, estamos buscando qué termina de pasar con los acuerdos comerciales o que de una vez por todas el mercado lo descuente y podamos continuar con este nuevo escenario que nos hemos planteado. El FTSE, en este caso, bastante parecido. También corrige, quizás no tanto como el selectivo alemán, un poquito más parecido al español. También venía de máximos, a diferencia de España. Por tanto, bueno, pues en este caso lo que vamos a buscar es atacar la zona de máximos otra vez. Pero lo mismo digo, mientras tanto, lo sensato será mantenernos con posiciones cortas. Lo mismo, fijaros, zona de soporte relevante, lo perdemos, lo vamos a aguantar, complicado, ¿no? ¿Qué es lo que haría yo? Si veis una ruptura de soporte clara, entramos largos, objetivo el siguiente soporte, que estaríamos hablando entre los 7.300 prácticamente. Si vemos que hay un retesteo en el soporte con una posible mejora en el conflicto internacional de los aranceles, abrimos largos, ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos colocar el stop loss? Podemos colocarlo en torno a los 7.530 puntos y un objetivo de entrada una vez se supere, en este caso, pues el rango de los 7.450, 460. Si vemos una ruptura de estos niveles clara, podríamos plantearnos la apertura de cortos con objetivo de los 700. Pero clave es que se supere esta zona de retesteo. Fijaros cómo coincide ya en varias ocasiones donde, tanto para tramos alcistas como para tramos bajistas, el selectivo en este caso vuelve a quedarse oscilando en esos niveles, ¿de acuerdo? Por tanto, muy relevante que viéramos una pérdida clara de estos niveles de soporte y entonces sí podemos plantearnos con más claridad el aperturar cortos. Al evento digo, posición estática o esperamos niveles, rupturas de soporte para entrar cortos, a no ser que veamos alguna noticia muy relevante que nos pudiera pensar que no perdemos los soportes actuales y vemos una posición larga con objetivo, en este caso sería otra vez atacar la zona de máximos. Ese es el escenario creo que más improbable. Francia sucede lo mismo, también venía de estar más próximo a máximos, la corrección ha sido tan severa como en el DAX y lo mismo, estamos en zonas clave, fijaros en este caso como si le ajustamos un poquito más, vemos que coincidimos con zonas relevantes de soportes y resistencia en los niveles actuales en los que nos encontramos y es, digamos, la barrera previa a atacar la zona de los 5.100 puntos en todo lo máximo, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué tenemos que tener pendiente? Lo mismo. Vamos a ver una ruptura de estos soportes, atacar los mínimos en este caso de febrero, o vamos a ver si aguanta en los niveles actuales. Estamos en una zona crítica prácticamente a nivel europeo. Yo creo que lo más sensato sería quizás mantenernos a la espera y ver una ruptura clara de ese soporte para continuar con esos cortos ya con objetivo los mínimos de febrero.
o esperar una mejora de la situación para ver un rebote y aperturas largos. Siempre es más sensato operar a favor de tendencia, por lo tanto, esperar una zona de ruptura de soportes y trabajar posiciones cortas hasta los mínimos que pudimos alcanzar en febrero. También va a ser relevante un poco los datos macro que ahora comentaremos que tenemos a la semana en cuanto a PMIs y ya en Estados Unidos las nóminas no agrícolas y la del desempleo. Pero bueno, por el momento los escenarios que hemos planteado son los más sensatos. Italia más de lo mismo. Fijaros también como había bastante incertidumbre por el tema de también la formación de gobierno y el impacto que podría tener. La verdad que en este caso algunas intervenciones de sus principales mandatarios dejan mucho que desear. Incluso a veces pues tiene un discurso un tanto, me recuerda, ¿no?, a esos discursos un poco fascistas en este caso de los, noticias o maneras de interpretar la economía no muy activas en lo que es la colaboración con el resto de países, pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. Lo mismo, ¿no? Ha sido uno de los que más ha corregido, lo de los que venía de hacerlo mejor. Lo tenemos en los 21.000 puntos aproximadamente, 21.100, y vemos lo mismo, vamos perdiendo soportes relevantes. Fijaos en este caso, como estaríamos hablando ya de atacar la zona de los 20.500 puntos. No es para nada a descartar. Lo mismo, tenemos otra vez soportes bastante claves. Hemos ya perdido soportes muy relevantes y es probable que si la situación de incertidumbre se mantiene, veamos atacar la zona de los 20.500 sin problema, ¿de acuerdo? Por tanto, ojo al estar preparados con posiciones cortas. Y el Eurostoxx en este caso, comportamiento muy similar. Soporte clave en el que nos encontramos, de perderlo, vamos a los 3.200 aproximadamente. Así que una zona crítica, y ya lo digo, lo repito una vez, muy pendientes de esa ruptura de soportes para poder abrir largos con objetivo los mínimos de febrero o del año pasado, en este caso, de principios del año pasado. O si no, ver recuperaciones, y aquí sí que es verdad que dependemos, por un lado, de la parte macro y por otro lado, de la situación de la incertidumbre que se genere de los temas arancelarios. Vamos ahora, si queréis, a analizar la macro y luego ya pasamos con los índices americanos y en este caso también con algunas commodities y divisas principales, ¿de acuerdo? Lo hemos dicho, la verdad que para esta semana no vamos a tener grandes novedades, únicamente la situación en el tema arancelario que ya hemos comentado, sectores más afectados, en este caso los dependientes del comercio internacional, materias primas mineras e industriales, dentro de los que destacamos el automovilístico, en este caso alemán. Va a ser lo más relevante. En cuanto a los miembros de la OPEP, Trump también avisa de que, bueno, pues quizás Arabia Saudí ha podido incrementar en 2 millones de barriles su producción, por tanto, bueno, pues podríamos ver alguna corrección en el precio del crudo si se incrementa en exceso la oferta. Y en cuanto a los indicadores, vamos a ver cómo tanto en Estados Unidos como en la zona euro conocemos lo que serán los PMIs en Europa y el ISM en Estados Unidos. En el de China, que ya lo hemos conocido, pues ha mostrado una ligera desaceleración del ritmo de expansión de junio referente a, en este caso, mayo. Por lo que, en este caso, no es del todo agradable para el resto de la economía y se ve un poco reflejado el impacto que está teniendo las medidas arancelarias de Estados Unidos en el país chino. Luego ya, pues ahora si vemos, ya centramos en datos concretos. Para hoy, como hemos comentado, vamos a empezar a tener los datos de PMI, los vamos a ir conociendo de España, que creo que ya tenía que haberse conocido. Vamos a verlo en el calendario. 53,4, un poco peor de lo que se esperaba. Fijaros cómo lo vamos a tener aquí. Bueno, pues vamos a tener todo lo que son los PMIs de los diferentes países de la Unión Europea. Y en Estados Unidos los ISM ya los tendremos por la tarde del mes de junio, ¿de acuerdo? No va a haber grandes modificaciones. En el caso de España, como estamos viendo, ha salido un pelín peor de lo esperado, pero bueno, tampoco ha habido una gran variación. Eso para la jornada de hoy. Vamos a ver qué pasa en el resto de Europa y sobre todo en el conjunto de la Unión Europea, de la zona euro, que es el más relevante, aunque bueno, no se espera ninguna modificación respecto al mes anterior. Y para la semana, a estar pendientes de lo que podamos ver, pues sobre todo en este caso, como hemos comentado, los PMIs, los ISM y de cara a final de semana, las nóminas no agrícolas, como siempre, de Estados Unidos a las 2:30 del viernes, la tasa de desempleo
va a ser, yo creo que en este caso, pues el dato con más impacto. Luego tendremos el miércoles también, como siempre, las nóminas, perdón, el jueves las nóminas, no, los inventarios de crudo. Y bueno, pues ya de cada miércoles PMI de servicios también de Gran Bretaña y pocos datos más relevantes. Entramos en un mes también complejo, empieza a haber pues muchos inversores cierran pantallas y se van de vacaciones, reduce un poco la actividad bursátil y bueno, vamos a ver el impacto que llegan a tener estos datos que vayamos conociendo. Vamos ahora con los selectivos americanos. Fijaros como bueno, dentro del rango lateral también se aproxima a máximos, vuelven a corregir hasta los tramos más bajos de ese rango lateral que se creó en febrero y que nos ha alegrado, salvo el Nasdaq romper. Atacamos los tramos más bajos y lo mismo, posiciones cortas hasta los 23.600, 23.700 sería lo más sensato, atacar la parte baja del canal en línea con esa tendencia de muy corto plazo bajista que estamos viendo. Atacar los rangos bajos en el Dow Jones. El Standard & Poor's aguanta un poquito mejor en un nivel intermedio aproximadamente. Vamos a ver si hace soporte para poder aperturar largos o perdemos. Vamos a estar en una zona bastante clave. No es el peor, tampoco es el mejor, porque fijaros en Nasdaq, como en este caso, la corrección, tras sí que haber roto el tramo alcista, ese canal lateral, no ha sido tan relevante como en el Dow Jones o como, por ejemplo, en el Standard & Poor's. Por tanto, el Dow Jones sí que buscamos tramo más bajo del canal, el peor comportamiento de todos. Standard & Poor's estamos en el 50% de esa corrección. Por tanto, buscar niveles de soporte o si vemos una ruptura clara, a trabajar hacia el tramo más bajo del canal también. Principal objetivo, los 2.600. Y por último, nada, como hemos comentado, el Nasdaq, en este caso lo mismo. Si perdemos soportes, buscar los 6.850, pero dentro de todo, si quisiéramos trabajar alguno, creo que el que mejor comportamiento tiene buscando un rebote alcista sería el Nasdaq y si queremos aprovechar cortos, en este caso el Dow Jones. ¿De acuerdo? Estrategias distintas y en este caso, bueno, pues objetivos distintos, ya también la descorrelación entre ambos que estamos viendo en los últimos meses. Las divisas, vamos con la principal, con el euro dólar. Vimos algún repunte, seguido de alguna otra vez una corrección. Puede ser que estamos viendo una entrada en un rango lateral dentro de este mínimo de 1.15. Fijaros cómo nos atacó los 1.17, 18 se llegaron a atacar, volvimos otra vez a los 1.15 y nos estamos moviendo en un rango, lo que podría empezar a ser un rango lateral, por tanto, objetivo, los 1.15. Ruptura de los 1.15, a mi parecer complicado. Por tanto, de momento sería objetivo cortos hacia los 1.15, abandonar posiciones hasta ver qué sucede. Lo mismo, si hay ruptura de soportes relevantes, hablaríamos de los 1.13 aproximadamente, si no, vueltas al tramo alto del canal. Si empezamos a movernos en un rango lateral, ya sabéis que es bastante más complicado predecir los movimientos, pero bueno, por tanto, buscar los tramos más bajos, más altos desde el canal. En este caso, como vamos a ver, la libra, el euro y la libra sí que se han quedado en un tramo más lateral, en un canal lateral que no muy difícil de trabajar. Fijaros cómo llevamos ya varias semanas en las que el comportamiento exactamente es el mismo, ¿no? Vamos haciéndose máximos y mínimos de manera consistente. Fijaros que sea un poco más claro. Y al final los mínimos que tocamos son 0,86 y los máximos 0,89. Por tanto, dentro de este pequeño, podríamos decir, un pequeño impulso alcista, buscar los 0,89 y luego otra vez abrir cortos hacia los 0,86, 0,87,1 aproximadamente, pero bastante complicado de predecir porque fijaros la lateralidad que estamos viendo y la poca operatividad que nos provoca, ¿no? En este caso. Libra dólar igual. Dólar se ha fortalecido en los últimos meses. Hemos visto perder los mínimos de 1,31 incluso. Atacar el rango en este caso, fijaros. Atacar el rango de los 1,30. Parece ser que encontramos soporte, lo mismo. No llegamos a atacar los 1,32. Podríamos ver tras esa apreciación de la libra momentánea
otra vez, y ya os digo, siempre operar a favor de tendencia, posición corta, objetivo los 1.30 y abandonamos posición hasta ver si hay ruptura de soporte o vuelta a través a la zona de 1.31 o 1.32. Por tanto, aprovechar algún corto podría ser bastante óptimo. Ya os digo, objetivo los 1.30 en este caso. Por último, las commodities principales que vamos a ver. El petróleo lo hemos comentado, tenemos la OPEP que a lo mejor ahora ha sido incrementado más de lo que le debía la oferta. Por tanto, bueno, pues al ver alguna corrección en el precio del crudo otra vez podría ser sensato. Fijaros cómo nos aproximamos. Hemos marcado ese techo de $80 y lo que podamos ver ahora sería quizás algún corto hacia la zona de 74 o 75 dólares, pero por el momento no pensamos que se pueda producir ninguna ruptura alcista del rango de los 80. Por tanto, mantenernos quizás estáticos o aprovechar algún corto. ¿Dónde podemos poner stop loss? Muy sencillo, la zona de máximos. La zona de los incluso de los 79,5. Objetivo esperarlo. En este caso, esperar una corrección hasta la zona de los 74,8, 75, 74,5 sería sensato, ¿de acuerdo? Esa es la operativa más clara para el petróleo, que no pensamos que se vayan a producir una ruptura de máximos. Aún así, si en el caso de Arabia Saudí, pues ha incrementado su oferta. Y el oro, fijaros, también más de lo mismo. Estamos en el rango de los mínimos de 1.243, rangos de finales del año pasado, corrección relevante, sorprendente, porque, bueno, pues ante la incertidumbre que se ha podido levantar, no está actuando como valor refugio, no está viendo repuntes en el precio de la onza. Por tanto, yo la operativa aquí la veo bastante clara. Esperarlo en la zona de los 1.243 aproximadamente y lo mismo. Si hay una ruptura, entramos cortos ya con objetivos en este caso aproximado de los 1.220. Si haya podido soportar alguna recuperación, largos hasta los 1.261. Más fácil siempre trabajar a favor de tendencia, es decir, ver una ruptura y una posición corta hasta los 1.224, ¿de acuerdo? Siempre trabajando con stop loss para posiciones cortas, para operativas de más corto plazo, y yo creo, en mi punto de vista, que la continuación en esa posición corta es más sensata que esperar el retesteo en los 1.240 para abrir largos, en mi opinión, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, como siempre me gusta poneroslo para que veáis un poco la volatilidad y la evolución de la renta fija. Ha habido caídas también en la rentabilidad del bono, es decir, su precio ha incrementado hasta los 120. ¿Por qué? Pues porque la TIR que nos ofrece, la rentabilidad que ofrece el bono, ha caído. El comportamiento es inverso, a mayor precio, menor TIR. Hemos visto recuperación, lo que nos hace también en este caso replantearnos varias cuestiones, ya que con la corrección estamos viendo correcciones en la renta variable y no estamos viendo apreciaciones en la renta fija ni en los valores refugio donde está el capital, ¿no? Es un poco lo que nos preguntamos en esta, ya que normalmente los activos que funcionan como refugio, en este caso, sobre todo la mayoría donde está derivando el capital, y lo que podéis aprovechar también es al sector utility, a los valores de corte defensivo relacionados con sectores primarios como es la luz, el agua, el gas. Ahí sí que estamos viendo ligeros repuntes, ya que el precio del bono se ha incrementado en estas últimas jornadas y la TIR ha caído. Repunte también de la volatilidad, la tenemos prácticamente en 17, lo estamos viendo aquí. ¿Qué nos avisa? Pues que empieza a haber un poco más de ajetreo en el mercado. Se alcanzaron los mínimos de 13 prácticamente con 5 y otra vez vemos ese repunte ocasionado por los acontecimientos que hemos comentado. ¿De acuerdo? Por tanto, como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma y analizamos lo que necesitéis. Y bueno, que tengáis un muy buen día de trading este lunes y un saludo desde las oficinas de XTB.